En tiempos de pandemia, esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria, www.oria.cl y Castro Market. Salvo algunas excepciones que representan 2/3 de la humanidad, el tercio al que pertenecemos vivíamos en paz. Algo de abundancia o al menos sin grandes carencias en relación con las necesidades básicas o vitales y mirando de lejos, de muy lejos, esa parte del mundo que por las noticias entendíamos que no vivían tan bien como nosotros. No teníamos grandes conocimientos de lo que estaban viviendo los humanos, por ejemplo, de la región subsahariana del Sahel, en África. Algo sabíamos de las atrocidades que fue dejando durante casi 10 años la guerra civil de Siria o la de Yemen. También algo sabíamos de las situaciones de carencias básicas de países como Venezuela, Haití, Tinduf en Argelia o Etiopía, entre otros. Y por último, algo habíamos escuchado de la zona del río Ébola, azotada por una pandemia que ha precipitado a tanta gente a la muerte y que por suerte no se ha salido hacia el resto del mundo. Todo esto estaba lejos, muy lejos y sin conocer para muchos los orígenes ni las consecuencias de esas desgracias. Nos hemos dedicado a hacer crecer las economías de nuestras naciones, nuestros ingresos, nuestros bienes, como si tal fuera la razón de ser de los humanos en este planeta. Como si fuera para recordarnos qué somos y quiénes somos, la naturaleza lleva ya 10 meses azotándonos con la peor pandemia que se haya conocido en los últimos 100 años, que ya ha contagiado en el globo a más de 65 millones de humanos, llevándose a algo más de 1,5 millones de personas que ya no están. Nuestros países se paralizaron. El primer brote produjo confinamientos en gran cantidad de países occidentales, aunque no en todos. A pesar del encierro, del hacinamiento, del hambre en muchos lugares, incluso aquí en Chile, el virus fue decimando personas mayores, con enfermedades crónicas, personal de la salud y algunos más jóvenes también, que no pudieron resistir la ferocidad del pequeño animalito que llegó por un buen tiempo y que no hemos podido vencer. Es un virus tan pequeñito y a la vez tan indomable que ha llevado a personas conocidas, otros más lejanos, otros que no conocemos y que han pasado a formar parte de un número diario que nos recuerda que existieron, que vivieron y ya no, junto a otros que estaban luchando contra él sin darle tregua en la primera línea. Sin embargo, pequeñito, ni siquiera podemos verlo cuando anda por ahí acechando para atacarnos, en la vía pública, en los restaurantes, en los bares, en las oficinas, en las casas ricas, en las medianas, en las pobres y en las miserables. No hemos podido vencerlo. Hay lugares en la tierra que han protegido más y mejor a su gente, pero han tenido que cerrar sus fronteras
para evitar que aquellos que vengan de otros países traigan nuevamente al minúsculo bichito. Otros lugares, después de meses de confinamiento, lograron reducir sensiblemente los ataques del virus y pensaron con algarabías que se había terminado. Mas no, volvió, regresó más fuerte, más poderoso, más letal, y lo que parecía una pesadilla del pasado está de vuelta para volver a imponer el sufrimiento, la rabia, la soledad y la muerte. Pero no solo se ha llevado a más de 1,5 millones de personas, todos seres queridos de los suyos, todos con sueños, con anhelos, con esperanzas, con amores, con ternuras, con cariños y con un extraordinario deseo de vivir. Perdieron y ya no están. No solo a ellos, sino que nos hace vivir cada minuto con la terrible e insondable interrogante de saber si vamos a sobrevivir antes de que logremos vencerlo. En medio de esta tragedia que ha azotado a toda la humanidad, surgen otras características de este género humano que golpea fuerte en la mente y llama a una reflexión muy profunda. Los estados, sobre todo los de la zona que denominamos el mundo occidental, han tenido que zanjar en una terrible dicotomía que opone la vida humana a la economía. Y en esta burda lucha entre seguir viviendo o seguir creciendo económicamente, se ha optado por evitar medidas que al parecer hubieran dado mejores resultados o hubieran evitado tanta muerte. En pandemias anteriores los humanos dejaban de existir por miles, millones, sin que se conociera tratamientos, remedios, vacunas ni nada que pudiera frenar a otros virus o bacterias, hasta que como por encantamiento desaparecían, gracias al fenómeno que se denomina el efecto rebaño. En esa época los conocimientos científicos y tecnológicos no permitían combatir más y mejor. Ahora sí, sin embargo, son numerosos los gobiernos de la Tierra que han optado por no frenar la economía haciendo caso omiso de medidas que podrían haber protegido mejor a su gente. No ingresaremos en el debate de esta dicotomía, pues es indudable e indiscutible que la vida es primero y la vida de todos y de cada uno. No nos cabe ninguna duda de que la primera responsabilidad de nuestros gobernantes es la vida, sea cuales sean los otros parámetros que busquen o traten de superarla. No es debate, no hay dudas, es una evidencia. Sin embargo, un número importante de naciones y sus gobiernos no han escondido, ni por recato, ni por vergüenza, ni por respeto a los valores mínimos, su opción por el dinero, el crecimiento económico, los negocios, la concentración de riquezas y, por supuesto, la libre competencia. Se entiende que para vencer al minúsculo enemigo se necesita dinero. Y probablemente mucho, pero es para salvar vidas, no economías. Duele y entorpece la conciencia ver a gobiernos manteniendo
el funcionamiento de actividades comerciales, turísticas, incluso con tercera edad, de esparcimiento y de consumo. Países del hemisferio norte, cuyo número de víctimas fue enorme, que tuvieron ese comportamiento, enfrentan hoy un segundo y algunos un tercer brote que nuevamente se está llevando gente y está imponiendo el sufrimiento, el llanto y la desesperación. No se ha hecho aún el costeo de los gastos públicos en los servicios de urgencia y en los de menos urgencia, de los hospitales, ya sea que lo pague la gente o el Estado. Junto a otros costos de fiscalización inoperante y de dispositivos para regular los desplazamientos que no se debiera hacer y que finalmente no han regulado nada, corresponden a gastos que significan sumas extraordinarias para las naciones. Se dice, viene el rebrote y se abren las fronteras. Se dice, han subido los contagios de manera alarmante, pero se desplazan centenas de miles de personas para un fin de semana largo, llevando el virus de una región a otra solo para mantener el funcionamiento de la economía. Es el momento que los estados que están al servicio de los ciudadanos y no de la economía tomen las medidas que corresponden y que han sido exitosas en otros países, al tiempo que desarrollen sistemas de ayuda económica a la gente para que puedan protegerse como se debe y como corresponde. Este diminuto enemigo seguirá llevándose gente y seguirá sembrando dolor y penas y miseria para aquellos que están menos protegidos para enfrentar el momento. Esto terminará. Llegará una vacuna o el virus terminará por desaparecer, como ha ocurrido con todos los virus que atacaron a los humanos en tiempos antiguos. Pero este diminuto ser que ha causado tanto sufrimiento nos dejará tal vez una lección, tal vez esa que indica que primero y antes que nada está la vida. Y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.